Bueno, nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a cantar este precioso himno. Vamos, algunos no lo conocen tal vez, pero vamos a seguir. Amén, amén. Muy bien, bueno, hermanos, vamos a orar así, vamos a continuar con nuestra reunión. Vamos a pedir a nuestro hermano Agustín, que lo tenemos aquí, para que nos ayudes a orar. Hermano Agustín, haz una oración. Adelante. Nuestro Señor Dios y Padre, venimos una vez más delante de ti, reunidos con hermanos de todo el mundo, en esta conferencia misionera que rogamos sea de mucha bendición para todos nosotros. Tú nos inspires, Señor, y estés obrando a través del pastor Héctor y de los aquí presentes, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Llénanos con nueva energía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a cantar uno más antes de sentarnos. Vamos a cantar otro himno más, Haz arder mi alma. Amén.
hogares, hermanos. Amén, amén. Qué bendición, hermanos. Bueno, nos da un gran gozo en esta preciosa tarde que el Señor nos da para poder comenzar con nuestra conferencia misionera. Hemos estado orando ya por varios meses por nuestra conferencia y bueno, Dios nos ha dado la bendición de poder comenzar hoy y tenemos un precioso día hoy, ¿verdad? Para poder estar acá presentes. Bienvenidos, hermanos de Rosario, ¿verdad? Que están con nosotros. Dios le bendiga, hermanas, que pudieron venir en esta tarde. Y bueno, hermanos de acá también que están jóvenes, bienvenidos, ¿ok? Qué lindo que puedan acompañarnos. Bueno, todos son bienvenidos. Y bueno, vamos a ver de a poquito, ¿verdad, hermanos? Van a ir conectándose, algunos otros hermanos más, que puedan irse conectando. Hemos invitado a algunos otros hermanos más, pastores incluso, pero no sé quiénes se animen a conectarse, ¿verdad? Así que, bueno, esperamos que algunos hermanos de Colonia, si no hoy, mañana o el domingo, puedan estar conectándose también. Y bueno, hermanos, nos da un gozo a tener con nosotros a la familia Estrada, a misioneros en Brasil. Es un gozo para mí poderles saludar una vez más, ¿verdad? Un gran amigo, y bueno, qué bendición poderle tener acá, ¿verdad? Y su esposa, ¿verdad? La hermana Sandy, que también estudió en el mismo instituto, ¿verdad? Y qué bendición, gracias a Dios, sus hijos, qué grandes que son, sus hijos ya, amén, qué bendición. Y bueno, ahora, bueno, vamos a dar la bienvenida y vamos a pedir a Pastor Héctor, si nos das el nombre de tu familia, si los hermanos puedan conocerles a cada uno, ¿verdad? Y también a la familia. Bueno, ya les teníamos en la tarjeta, pero es diferente ahora que los están viendo, ¿verdad? Por medio de la cámara, ¿ok? Así que bueno, adelante, Pastor Héctor, puedes presentar a tu familia. Buenas noches, hermanos. Espero que esté todo bien por ahí. Agradecemos al pastor por la invitación. Y mi nombre es Héctor Estrada. Mi familia está en la otra cámara, ¿amén? Y bueno, mi esposa Sandy, y al lado de ella está mi hija menor, que es Abigail. Ahí después mi hijo mayor, que es Josías. Y después mi hija mayor, que es Merari. Y el menor, que es Israel. Israel nació aquí en Brasil. Y pues hermanos, mucho gusto conocerles. Gracias, pastor, por la invitación. Agradecemos. Ahí está Israel ya. Amén, amén. Qué bendición. Agradecemos, hermanos, por la... Amén, amén. Qué bendición, hermanos, ¿verdad? Poder conocer a la familia Estrada. Bueno, por la gracia de Dios hemos estado orando por ellos y se le ha estado apoyando también. Es un gozo para nosotros el poder participar con siervos que están en otras partes del mundo llevando el evangelio, poder participar con ellos en los lugares donde Dios les ha llamado. Y bueno, en la conferencia misionera siempre se enfatiza el llevar el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos ese mandato. La gran comisión no está completa si nosotros solamente estamos atendiendo Jerusalén, ¿verdad? Solamente nuestra ciudad o nuestro país, sino que también debemos llevar el evangelio más allá, a otras naciones, a otros pueblos, ¿verdad, hermanos? Así que, bueno, qué bendición, nos da un gozo poderles conocer a tu familia, qué bendición ver qué grandes que están. Yo, la verdad que ya tiene mucho que no los veía. Creo que estaba, sí, creo que ni se habían casado todavía. Ya después de eso perdimos la pista, ya no supimos. Ahora, ¿verdad? Con 4 chicos. Qué bendición. Amén. Gloria a Dios por eso.
Y bueno, hermanos, estamos entonces continuando con nuestra conferencia. Yo quiero antes, después de esto, la familia Estrada van a cantar un especial. Quiero leer antes un versículo, uno de nuestros versículos lema que tenemos para la conferencia. Voy a dar lectura, lo que dice allá en Romanos capítulo 10, versículo, voy a dar lectura desde el versículo 13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué, hermanos, qué tremenda verdad. No podemos ignorar nosotros esta verdad que estamos leyendo acá. No se puede hacer la obra, no pueden escuchar si no hay nadie quien les predique. ¿Cómo van a invocar a Jesucristo si no saben de Él? Pero tampoco van a saber si no hay un siervo o una sierva que va y les lleva el evangelio. Entonces, pero tampoco ese siervo puede ir a ese lugar si no hay una iglesia que lo está respaldando, una iglesia que está orando por él y que está yendo a través de sus oraciones y a través de sus ofrendas, apoyándole, ¿no? Diciéndole, bueno, hermano, Dios te llamó a tal lugar, qué bendición, Dios te bendiga, que te vaya bien, ¿verdad? No, ¿verdad? Tenemos que orar por ellos y también apoyarles financieramente para suplir sus necesidades en esos lugares donde están. Y qué bendición este versículo que leemos aquí, hermanos, claramente. No podemos decir, la Biblia no dice, no habla de llevar el evangelio a otras partes del mundo, ¿verdad? La Biblia no habla específicamente de que dice misiones, pero habla de llevar el evangelio a otras partes del mundo y es parte de la gran comisión. Ok, amén. Muy bien, así que bueno, vamos, hermanos, vamos a continuar y vamos a escuchar un especial por parte de la familia Estrada. Así que bueno, adelante, adelante, hermanos. Meu Jesus, que me salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por teu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao Deus que o seu Filho ofereceu. Por mim tão pobre e pecador, Deus a graça e amor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do empenho das trevas, me colocou no reino da luz, que essa graça e amor que Deus amado se mostrou e pela fé em Cristo foi salvo. Tocou meu alma, meu salvador. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Cristo me chamar, é a sua igreja, leva o amor Deus, que nesse filho fez pecador, que Jesus a graça que amor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor
Amén. Amén. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Ok. Ellos cantaron en portugués, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Amén. Qué bien, chicos. Dios les bendiga. Qué bendición que están apoyando a sus padres allá en el campo y bueno, y han aprendido el portugués. Así que bueno, Dios les bendiga grandemente. Amén. Qué bendición, hermanos. Amén. Gracias, gracias por ese especial. Muy bien, ok. Bueno, vamos entonces, hermanos, vamos a continuar y vamos a ver ahora, vamos a estar viendo un video de una familia, también, hermanos, de una familia que está bueno, él estuvo un año en Polonia, y estuvieron predicando el evangelio, ahora están en México, pero el llamado de ellos es ir a Polonia. Estuvieron yendo y predicando un año. Y vamos a ver el video de este hermano, ¿verdad? Y de su esposa, que estuvieron allá en ese lugar. Así que vamos a pasar el video. ¿Te animas, hermano Agustín? Vamos a ver el video de nuestros hermanos. ¿Dónde lo guardaste? ¿Esto? A ver. No. Polonia. Rangel. Ahí tienes que abrirlo por encima. Ahí está, dale para abajo. Ahí está, con eso. Familia Rangel Moreira, misioneros en Polonia. Vamos a compartirlo con todos. Familia Rangel Moreira, misioneros en Polonia. Reseña 2019-2020. Por la gracia de Dios hemos cruzado el Océano Atlántico hacia otro continente. Nuestra primera parada fue en España, donde predicó mi esposo, el hermano Eladio. Yo compartí el mensaje de salvación a 6 niños que fueron salvos de diferentes naciones. El 16 de abril llegamos a Varsovia, viendo el país con su religión católica, y podemos decir como el Señor Jesús dijo: viendo la multitud, tuvo compasión de ellos. Entramos a la escuela a aprender el idioma polaco. En la iglesia que estuvimos siendo entrenados, el primer trabajo de mi esposo fue recoger la ofrenda y hacer el aseo. Empezamos a invitar a nuestros compañeros de escuela. Ellos eran de Egipto, Venezuela, Colombia, y la maestra era polaca. Los invitamos a comer comida mexicana y después mi esposo les predicaba el Evangelio de Cristo. También sacamos citas con este matrimonio chileno-polaco, que gracias a Dios recibieron a Cristo. Los invitamos a la iglesia y después asistieron. Gloria a Dios. Seguimos invitando a comer al departamento y compartiendo de la palabra de Dios. También invitamos a uno de Pakistán y de la India. Predicamos en las calles. Repartimos de 800 a 1500 tratados por semana. Había gente que rechazaba el folleto. Otra gente tomaba el folleto, lo veía y luego nos lo regresaba. Otros nos decían: ¿Sotoyes? ¿Qué es esto? Nosotros le respondíamos: Evangelia Jesusa, Evangelio de Jesús. Pero gloria a Dios, hubo gente que recibió el folleto. Los polacos, gracias a Dios, tienen la cultura de leer. En el tren nos encontramos a una polaca que hablaba español. Mi esposo le predicó, pero ella nos dijo que no creía en Dios. También nos encontramos a 14 jóvenes mexicanos enviados de la luz del mundo a Polonia. Hermanos, nosotros compartimos la verdad a los polacos, a judíos y otras naciones. Esta ancianita es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Ella empezó a asistir a la iglesia. En Polonia no podemos tocar puertas. Era el 25 de diciembre y había un mensaje que compartir. Hicimos bolsitas de dulces con 2 empanadas y fuimos a tocar puertas para regalarlas. Dentro de esas bolsitas había un folleto en inglés y otro en idioma polaco. 8 puertas nos abrieron. ¡Gloria a Dios! También lo hicimos con nuestros compañeros de clase. Les regalamos unas bolsitas de dulces con el mensaje de salvación escrito en polaco y en inglés. En la iglesia también les regalamos bolsitas. El platillo navideño de Polonia es kapuska, es repollo fermentado.
y pierogi, empanadas de papa en té de betabel. Tuvimos un buen grupo de personas en el culto de Navidad y tuvimos también una piñata que hice. Enseñamos a los hermanos a pegarle a la piñata. Fue algo muy divertido ver a otras personas de otras naciones pegarle a la piñata. El clima de Polonia, la mayor parte es frío. Puede llegar hasta 20 grados bajo cero. Gracias a Dios, yo algunas veces compartía la palabra de Dios a los niños polacos en la iglesia. Yo escribía la lección en idioma polaco y se las leía a los niños. Este es Marcin. Mi esposo le compartió el Evangelio de Cristo y lo aceptó y se bautizó. ¡Gloria a Dios! Cuando llegamos a la iglesia donde fuimos entrenados, solo iban 3 personas. El último domingo que fuimos asistieron 24 personas de varias naciones, de Polonia, de Lituania, India, Ucrania, Pakistán, Nepal, Japón, Portugal y Malasia. Mi esposo predicaba cada semana en la iglesia y el pastor enseñaba. Cuando llegamos a Polonia, el evangelismo solo íbamos 3 personas. El último sábado que fuimos al evangelismo éramos 12 personas. La honra y la gloria a nuestro Padre Dios. Nie sygnał, ale miał szersze wieczne. Wieczne. Dobre. Mi esposo leyendo la Biblia en polaco. Esto es algo maravilloso que Dios ha hecho en nuestras vidas. Para nosotros fue difícil predicar el Evangelio de Cristo a otra nación, otra lengua, otra cultura, pero no fue imposible, porque la promesa de Dios siempre estuvo con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén. Qué bendición por nuestra hermana, familia Rangel, que tienen llamado a Polonia. Y bueno, seguir orando por ellos, hermanos. Ellos tienen la carga de ir a ese lugar, pero si Dios permite que Dios le pueda llevar, ¿verdad? Vamos a estar orando por la familia Rangel. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a tener un especial más. Después del especial vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios a cargo del pastor Estrada. Adelante, hermanas. Creo que lo puedo poner acá nomás. ¿Sí? Sí, lo creo. Es esta. Esa. Sí, bueno. Servir como tu Señor, 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 servir como tu Señor,
que se vea tu luz en mí, haz de mí tu servidor, haz de mí tu servidor. Hazme hablar como tú, Señor, con tu poder y amor. Que cada ser sepa creer en el amigo mejor. Ven, Señor, mi corazón, pon en mí tu compasión, hazme un siervo de valor. Haz que me una tanto a ti, que se vea tu luz en mí, haz de mí tu servidor, haz de mí tu servidor. Amén. Ah, ya. Uy, parece que quedó. Muy bien, hermanos. Bueno, qué bendición. Gracias, hermanas. Qué lindo. Hazme un siervo. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a tener ahora, hermanos, vamos a prestar atención. Vamos a pedirle a los jóvenes que estén en sus lugares y que no salgan, por favor. Traten de no salir, de estar quietitos en sus lugares. Y bueno, si alguien tiene una Biblia, alguien no tiene Biblia, podemos compartir nuestras Biblias. Tal vez alguna chica sienta con alguna hermana que así puedan compartirle su Biblia. Y para escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta hora, vamos a abrir nuestros corazones, hermano, lo que Dios quiere hablarnos, y vamos a dar el tiempo a Pastor Estrada, que nos trae el mensaje en esta hora. Adelante, toma tu tiempo, Pastor. Amén. ¿Me escuchan ahí, hermano? ¿Sí? Ok. Hermanos, es un poco difícil hablar con alguien y no mirarlo. Amén. Pero vamos a hacerlo mejor. Espero que todos puedan tener una Biblia. Espero que todos puedan prestar la atención que necesitamos donde usted esté, en su casa, en la iglesia o fuera de ambas. Siempre es importante estar con una Biblia y leer donde vamos a leer. Voy a tratar de mostrar los pasajes, de invitarle a que vaya a todos los pasajes, y habrá otros que solo voy a leer la cita y usted podrá leer después esa parte. Entonces le invito primeramente que abramos nuestra Biblia a Romanos 10, que es el pasaje, que sería el pasaje del cual nuestra conferencia va a tratarse. Romanos 10, y vamos a empezar a leer el versículo 9. En lo que usted abre su Biblia y se acomoda un poco, vamos a abrir ahí Romanos 10:9. Aquí en la iglesia donde estamos trabajando hay niños, hay muchos niños y es difícil para ellos
a veces el tomar atención, prestar atención, quedarse sentados. Y bueno, esperamos que donde usted ahora haya un poco más de espacio y lugar. Romanos 10, versículos 9, dice desde el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es una declaración, hermanos. Eso es una verdad que la Biblia nos enseña. Es una verdad absoluta. Y solamente necesita confesar con su boca, creyendo en su corazón. Amén. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En el idioma portugués, esa palabra avergonzado, ellos la traducen como confundido, ¿verdad? No hay nada, todos los que le invocan. Y de nuevo el apóstol Pablo declara, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, esta noche, nada más quiero compartir de ese versículo, ¿verdad? Que sería el versículo 15, que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y la pregunta va a iniciar con, ¿y cómo? ¿Y cómo? ¿Verdad? Y eso es de lo que me gustaría, hermanos, hablar acerca en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios de su sabiduría, de su dirección. Señor, te damos gracias por este día. Agradecemos, Señor, tu cuidado. Rogamos, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar en nuestros lugares, Señor, a poder poner atención, poder poner a nuestra énfasis y poder, Señor, guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por todo. En nombre de Cristo agradecemos. Amén. Hermano, ahí donde está usted, vamos a poner nuestra atención en este libro que sería el libro de Romanos, ¿verdad? Romanos, hermanos, en realidad es una carta llena de doctrina escrita por el apóstol Pablo, que él la escribió, hermanos, antes de ir a lo que sería a Roma, ¿verdad? A los romanos. El deseo de Pablo, hermanos, sin duda era predicar el evangelio en todas partes. En esta ocasión es el deseo de él también de ir a otro país, otra ciudad que sea, otro país que es España. Pablo está pretendiendo ir a España y como yo digo, hermanos, siempre el deseo de Pablo era predicar y el deseo de Pablo es ir a todas partes, ir allá, ir acá, y el corazón de él siempre era, y muchas veces, hermanos, él fue impedido porque la mayoría del tiempo él estaba en prisión, pero su deseo y su corazón siempre era predicar el evangelio, aquel evangelio que le fue dado y que nos fue dado a nosotros también, ¿verdad? Romanos 15:24 dice cuando vaya a España, Pablo está hablando, ¿verdad? En esta carta de Romanos 15:24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminados allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y el versículo 25 dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, el deseo de Pablo, hermanos, era llegar a España.
Y según la historia, ¿verdad? Pues Pablo no consiguió llegar a España, él murió antes, ¿verdad? Pero el deseo de él siempre fue ir y predicar el evangelio. Dice Pablo, yo voy a pasar a Roma, después que vaya a Jerusalén, voy a pasar a Roma. El propósito de Pablo pasar a Roma es que los hermanos le encaminaran para ir a España. Encaminar, hermanos, quiere decir ayudarle, ¿verdad? Ayudarle, no solamente animarle, más también ayudarle monetariamente, ¿verdad? Pablo también vivía de las ofrendas de las iglesias. Él está yendo a Jerusalén y ya está pensando, hermanos, cuando vaya a Roma y hasta quiere llegar a España. Hermanos, Pablo aún no viajaba, aún estaba escribiendo su carta. La carta aún todavía no llegaba a sus destinatarios. Y el corazón de Pablo, hermanos, era ya predicar en otros lugares, hermanos. En este pasaje, Pablo va a usar algunas preguntas en estos versículos, a partir del versículo 14, y usted me sigue ahí con su vista, ¿verdad? A partir del versículo 14, él va a formular algunas preguntas, ¿verdad? Para llamar la atención de los hermanos en Roma. Y hermanos, estas preguntas de alguna manera también el Espíritu Santo, hermanos, cada vez que nosotros lo escuchamos, puede hablar a nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos leído este pasaje y cuando leemos estas preguntas, a la vez que estamos leyendo, estamos tratando de buscar una respuesta? Y pudiéramos leerlas una y otra vez en conferencias, en la iglesia, en la escuela dominical, en culto de oración, y buscamos respuesta para estas preguntas, ¿verdad? Y bueno, Pablo va a formular estas preguntas y ahora el Espíritu Santo, hermanos, también quiere hacerlas para nosotros en esta noche. Esto es una conferencia misionera y el Espíritu Santo quiere hablar a nuestros corazones acerca de misiones, acerca del trabajo de nuestra iglesia. Solo que Pablo, hermanos, él va a comenzar o va a llegar al punto central, él va a llegar desde el final, ¿verdad? Es una pregunta, la primera, hermanos, no se responde hasta que nosotros respondemos la última pregunta que Pablo va a hacer aquí, ¿verdad? Entonces, para responder la pregunta del versículo 14, que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? En realidad necesitamos responder la última del versículo 15, que dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, hermanos, de tal manera que si no respondemos a la última pregunta, no podremos responder a la primera pregunta. La responsabilidad, hermanos, de predicar el evangelio fue dado a la iglesia, a nuestra iglesia. La responsabilidad de predicar no al gobierno. La responsabilidad de predicar el evangelio no fue dado a las instituciones, no fue dado a las escuelas. Y hermanos, no podemos esperar cosas buenas de nuestro gobierno. No podemos esperar cosas buenas de nuestras escuelas, de nuestros hijos. Hermanos, lo que nosotros necesitamos hacer como iglesia es cumplir con lo que es la gran comisión. Amén. Entonces, hermanos, Dios mismo está apelando, o Dios mismo nos está llamando a nuestra conciencia y a nuestro corazón acerca de predicar el evangelio. Dios, hermanos, en esta noche y en cada noche, hermanos, esta conferencia, hermanos, es con el motivo de apelar a nuestro corazón, a nuestra conciencia de qué es lo que yo estoy haciendo por el mundo, cómo es mi vida, cómo de alguna manera, cómo estoy participando de la obra misionera, del trabajo de la iglesia hacia el mundo. Porque la responsabilidad no es solo del pastor, la responsabilidad no es solo de los misioneros, la responsabilidad es de la iglesia. Y si usted es una persona salva, si usted ha aceptado a Cristo, si Cristo ya ha cambiado su vida, entonces esa tarea también es para usted como iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, la responsabilidad es para nuestra iglesia. Entonces, Dios mismo está apelando a nuestra conciencia y a nuestro corazón para predicar ese evangelio. Entonces, hermanos, note cómo Pablo formula estas preguntas y cómo él va a usar cuatro verbos. A partir del versículo 14, si usted me acompaña ahí,
en el versículo 14 está la primera palabra. Dice ahí, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán? ¿Verdad? Invocar, el primer verbo. El segundo verbo, la segunda cosa es en la segunda pregunta. Dice, ¿y cómo creerán? Y después la segunda palabra es oirán en la siguiente pregunta. Y el último será versículo 15, ¿y cómo predicarán? Entonces, hermanos, el comienzo va del final al principio, porque todo va a iniciar, hermanos, a través de aquellos que envían al predicador. Como el pastor mencionó desde el inicio, ¿verdad? Todo misionero, todo pastor debe de tener una iglesia, debe tener un pastor, debe de tener alguien que le envíe como misionero, como pastor, ¿verdad? Porque es la iglesia que va a enviar. Entonces, para invocar, hermanos, es necesario creer. Si la meta, hermanos, es que la gente crea e invoque al Señor para ser salvo, si alguna familia suya, si mi esposo, si mi esposa, si mis hijos van a creer, entonces, hermanos, para invocar es necesario primero creer. Para creer, hermanos, es necesario oír, escuchar. Para oír, alguien necesita, hermanos, predicar. Entonces, para que ellos prediquen, hermanos, para que un misionero predique, hay alguien que necesita enviarles. Nuestro hermano Andrés Ramírez, él ha sido enviado por una iglesia, él ha sido preparado y él fue en representación de una y muchas otras iglesias para predicar el evangelio. Entonces, hermanos, hay alguien que está predicando, hay alguien que envió, hay alguien que oró y es necesario que hay alguien que escuche y alguien que invoque. Como iglesia necesitamos entender nuestro trabajo y el mandamiento de predicar el evangelio para que el inconverso oiga, para que eso crea y para que el inconverso invoque al Señor. Entonces la gran comisión, hermanos, fue dada a la iglesia. Nosotros, la gran comisión, hermanos, ha sido dada a nosotros. Y quiero resaltar algunas cosas aquí, hermanos, antes de ir a nuestro punto central. Juan 20:21, si usted tiene oportunidad de buscarlo, Juan 20:21, espero que todos tengan ahí una Biblia y usted esté buscando en ella. Y si usted está cerca de alguien que no tiene Biblia, júntelo a usted para que él pueda también mirar la Biblia. Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y fíjese lo que dice, lo que Cristo dijo, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermanos, en primer lugar, hermanos, el Padre, Dios mismo, Él envió. ¿A quién envió? Él envió a Jesucristo. Jesucristo mismo está declarando, como el Padre me envió, como me envió el Padre, de esa manera, Él envió a sus discípulos. Jesucristo envió a esos 12 hombres a predicar el evangelio. Jesucristo fue enviado del cielo. Jesucristo descendió del cielo para morir por nuestros pecados, en propiciación por nuestros pecados, y después Él está enviando a sus discípulos, ¿verdad? Mateo 28:18, si usted puede buscarlo ahí. Mateo 28:18, Jesucristo va a dar lo que nosotros conocemos como la gran comisión. En Mateo 28, versículo 18, lo voy a leer aquí rápidamente. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces Jesucristo está declarando que Él tiene toda potestad, Él tiene todo poder en el cielo, pero también en la tierra. Y dice, por tanto, Jesucristo está diciendo, como yo tengo toda potestad, como me envió el Padre en el cielo y en la tierra, yo tengo el poder, dice, entonces id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces aquí, hermanos, Jesucristo nos está enviando a nosotros como su iglesia para ir
y hacer discípulos. El Espíritu Santo, hermanos, en Hechos 13, versículo 2, el Espíritu Santo, dice ahí Hechos 13, 2, si usted no lo encuentra, puede escucharlo. Dice, ministrando estos, ¿quiénes estos? Los hombres que estaban trabajando dentro de la iglesia, ¿verdad? Pablo y Bernabé. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? Lo dijo el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para hacer la obra, a una obra que el Espíritu Santo les había llamado. Entonces, hermanos, el Padre está enviando a Jesucristo. Jesucristo nos está enviando a nosotros, la iglesia. Y el mismo Espíritu Santo, Él es enviador. Él es enviador también. El Espíritu Santo va a trabajar en el corazón de las personas que viven en la iglesia, que trabajan en la iglesia, que están evangelizando, que están ganando almas. Y el Espíritu Santo, un día, si usted hace eso, no se admire si un día el Espíritu Santo también le llama a usted. No podemos decir, es que yo no soy llamado, es que yo no soy pastor, yo no soy, hermanos, nuestro trabajo es anunciar el evangelio, aunque usted no sea pastor, aunque usted no sea misionero. Pero un día, si usted ama al Señor, un día el Espíritu Santo también le va a llamar a usted para una tarea específica dentro de su iglesia o para enviarlo, ¿verdad? Entonces, la Trinidad misma, hermanos, la Trinidad misma es una Trinidad enviadora, ¿verdad? La Trinidad está enviando a Isaías 6:8, un versículo que nosotros conocemos, dice Isaías, después oí la voz del Señor, de Dios, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Verdad? ¿Quién irá por nosotros? Dios mismo está hablando acerca de la Trinidad, acerca Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Dios está haciendo un llamado. La verdad, Dios está tratando con Isaías. Y Isaías va a responder. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, el corazón de Dios aún sigue siendo esa pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y hermanos, el corazón del Señor también aún está esperando a alguien que diga como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y es también parte el propósito de la conferencia misionera, es que otras personas puedan ser llamadas al campo misionero. Hermanos, yo fui llamado para servir a Dios a los 14 años. Cuando yo tenía 14 años en un campamento de jóvenes y escuché que ahí tiene jóvenes, amén. Yo tenía 14 años. Entonces yo creo que si yo tenía 14 años y yo pude escuchar, cualquiera puede escucharlo, amén. Y es solamente qué es lo que tenemos que hacer, poner atención, amén. Poner atención ahí donde estamos, sentados, escuchando la palabra de Dios. Entonces, hermanos, heme aquí, respondió Isaías, envíame a mí. Queridos hermanos, en medio de este tiempo, la mano de Dios, dice la Biblia que no se ha cortado para salvar. La enfermedad no la ha cortado. La falta de dinero no la ha cortado. Los desastres naturales que estamos viendo, hermanos, la mano del Señor todavía sigue extendida. El poder del Señor todavía está allí. Hermanos, la política en medio de toda esta confusión de política, hermanos, la mano del Señor no se ha cortado, no ha cambiado, hermanos, el plan de Dios. Nada ha cambiado desde el plan original de Dios de salvar a todo aquel que en Él cree y a todo aquel que invocare el nombre del Señor. Ese es el plan desde la eternidad hasta la eternidad. Y Dios va a usar a la iglesia para cumplir ese plan eterno, hermanos. También el plan original no ha cambiado, pero también, hermanos, la manera no ha cambiado. ¿Cuál es la manera de hacer discípulos? Tenemos que ir. Tenemos que ir. Y hermanos, la manera de hacer esto tampoco no ha cambiado. Tenemos que ir, tenemos que enseñarles y tenemos que bautizarles. Hermanos, si usted es salvo y usted no es bautizado, usted necesita ser obediente a Dios. Usted necesita bautizarse.
Sabemos que la salvación no es por el bautismo, pero toda aquella persona que es salva y no se ha bautizado está viviendo en desobediencia. Entonces, usted también tenemos que considerar, hermanos, porque si Dios va a usar nuestras vidas, Dios va a usar la obediencia, y ahorita vamos a ver más adelante eso. Y si no somos fieles en las cosas pequeñas de tomar el bautismo, hermanos, ¿cómo es que Dios va a usar en las cosas grandes? Amén. El evangelio, hermanos, también no ha cambiado. El evangelio sigue siendo el mismo desde la eternidad. 1 Corintios 15:1, yo quiero que usted vaya a este pasaje, 1 Corintios 15, abra su Biblia ahí, 1 Corintios 15, 1 Corintios 15:1. Predicar el evangelio. Muchas iglesias, muchos pastores carismáticos, muchas personas de tantas denominaciones, ellos se dicen predicadores del evangelio. Una vez topé con una persona, y yo pregunté, ¿qué es lo que usted predica? ¿Verdad? Y esa persona me dice, yo predico el evangelio. Y yo le dije, bueno, ¿y qué es el evangelio? Y ella contestó muchas cosas, pero no contestó según la Biblia, ¿verdad? Pablo va a escribir a Corintios, versículo 3, 1 Corintios 15:3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que Pablo recibió de Jesucristo? ¿Qué es lo que él recibió? Que Cristo, número 1, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, número 2, y que resucitó, número 3, al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué es el evangelio, hermanos? El evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Si una iglesia, hermanos, está predicando otra cosa que no sea esto, entonces ella no está predicando el evangelio. El evangelio es Jesucristo. El centro del evangelio es Jesucristo, y nuestra iglesia debe predicar el evangelio. No podemos predicar otra cosa. Cada persona, hermanos, necesita confesar que Jesús es el Señor. Necesita reconocerlo, el Señor, ¿verdad? El Dios Todopoderoso. Confesar que Cristo es el Mesías, y que Él fue enviado de Dios. Él es el Mesías, el enviado de Dios. Esta es una de las cosas, hermanos, que el pueblo de Israel no hizo. Él no reconoció al Mesías, él no reconoció a Jesucristo. Y en muchos países, hermanos, esto de predicar el evangelio, muerte, sepultura, resurrección, significa cárcel, significa prisión, tortura. Hermanos, pero es lo que debe de ser predicado. Y gracias a Dios, porque nuestros países en Latinoamérica son libres, podemos predicar, podemos enseñar, podemos reunirnos, pero hay otros países que pagan un precio, hermanos, grande por hacer esto. Amén. Entonces, respondiendo, hermanos, a la pregunta del versículo 14, que es también tema de esta conferencia, la pregunta es, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Hermanos, en primer lugar, necesitamos entender que el perdido necesita oír el evangelio. La persona perdida necesita oír el evangelio, escucharlo. Si van a oír, necesitan oír el evangelio. No, ellos no necesitan otra cosa, hermanos. Ellos no necesitan dinero. Ellos no necesitan, hermanos, el evangelio es primordial. Si la iglesia va a enviar a alguien, ese alguien necesita, hermanos, predicar el evangelio. Y muchas iglesias, hermanos, muchas iglesias están enviando personas preparadas, personas conocedoras, pero esas personas no están predicando el evangelio. Por eso cada iglesia que envía un misionero, cada iglesia que está enviando a otros, debe asegurarse de que ese enviado está predicando única y exclusivamente el evangelio. Usando métodos, usando técnicas, pero el punto es, hermanos, el evangelio. Entonces, si la iglesia va a enviar a alguien, necesita estar predicando el evangelio. Si yo a usted vamos a ir, necesitamos predicar también el evangelio. El mayor esfuerzo, la mayor inversión y trabajo de la iglesia debería ser el evangelio.
Entonces, hermanos, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a oír? Ese es el tema de la conferencia. ¿Cómo es que van a oír? Yo quiero presentarle, hermanos, a usted, después de que vimos esta parte, hermanos, entonces, ¿cómo van a oír? Cuando les prediquemos, número uno, cuando les prediquemos el evangelio. ¿Cómo van a oír? Cuando usted les predique. Pareciera simple y lógica por lo que yo le estoy diciendo, pero hay muchas iglesias que no están predicando el evangelio. Si yo quiero que un familiar mío escuche del evangelio, lo que yo tengo que hacer es predicarle. Vamos a orar por él. Vamos a orar que Dios envíe a alguien para predicarle. Pero hermanos, si no hay alguien que le predique, él nunca va a escuchar lo que es el evangelio. Y si nuestra iglesia, hermanos, va a tener parte en ganar al mundo y cómo oirán, entonces nuestra iglesia también necesita estar predicando. Regularmente dentro del grupo de la iglesia, hermanos, siempre hay ciertas personas que predican o enseñan el evangelio, pero la gran mayoría, hermanos, solo quedan fuera y solo están viendo cómo los otros hacen. Y el asunto, hermanos, es que entonces, ¿cómo van a oír si nosotros no estamos predicando? ¿Verdad? Necesitamos predicar única y exclusivamente, dijimos, el evangelio. Aún así, hermanos, sin predicar, sin trabajar, sin invertir, hermanos, aún así muchas iglesias, muchos cristianos esperan resultados sin estar haciendo su parte, ¿verdad? Y nosotros muchas veces podríamos estar culpando las cosas que están aconteciendo en nuestros días. Es una excusa, hermano, decir que no se puede predicar, que no se puede hacer. Podríamos usar muchas excusas, pero, hermanos, en realidad ninguna de ellas es válida. El trabajo de la iglesia es y será predicar el evangelio. Si usted no puede hacerlo abiertamente, si usted no puede ir casa a casa, yo entiendo que en Uruguay hace frío, ¿verdad? También. Y una vez nosotros nos tocó ganar almas con mucho frío, con mucha nieve, y los hermanos iban en carros, ¿verdad? Evangelizar, a tocar puertas. Y cuando alguien iba a tocar puertas, se bajaban dos del carro, iban y tocaban la puerta y hablaban, ¿verdad? Si ellos los dejaban entrar, pues ya estaban en lo calientito, ¿verdad? Si no les dejaban entrar, pues ellos hablaban ahí donde estaban. Y después regresaban al carro y después iban a otra puerta y después bajaban otros dos, ¿verdad? Para tocar la puerta y hablar. Hermanos, hay maneras, hay métodos, ¿verdad? Eso varía, pero lo que se tiene que predicar es el evangelio. Amén. Entonces, entender, hermanos, que las cosas no van a mejorar, ¿verdad? Debemos entender como cristianos todo lo que usted está viendo en las redes sociales, todo lo que usted está mirando. Hermanos, no podemos pensar que las cosas van a mejorar. No podemos estar pensando que todo esto va a pasar. Hermano, todo esto va a ir a peor y a peor y a peor. La Biblia enseña, hermanos, que esto es así. Amén. Jesucristo un día ya está regresando. No sabemos cuándo, la hora, pero Cristo está regresando. Entonces, hermanos, todo esto es parte de lo que está enfrente. Amén, hermanos. ¿Cómo irán? Simplemente, hermanos, predica el evangelio fielmente, bíblicamente y dependiente del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, no podemos convencer de pecado. Nosotros no convencemos, pero nosotros predicamos. Yo no sé quién va a ser salvo, por eso mi trabajo es predicar a todas las personas posibles. Entonces, hermanos, el evangelio es palabra fiel. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna. Escucha, hermano, palabra fiel y digna. Si hay una palabra digna de ser escuchada, hermano, es que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Muchas veces en nuestras redes sociales, ¿verdad? Nosotros vemos una fotografía, vemos una frase, vemos un pensamiento, vemos un versículo y usted considera que esa frase, que esa foto debe divulgarse, ¿verdad? Y la comparte para otras personas. Hermanos, la Biblia dice, si hay algo digno de ser recibido por todos, es esto: Jesucristo vino a salvar a todos los pecadores.
Eso es digno y eso merece ser anunciado, ¿verdad? Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, hermanos, el evangelio es para todos. Después de oír, cada uno decidirá si cree o no cree. Pero nuestro trabajo es predicar. El evangelio, hermanos, es para todos, no para unos cuantos. Hechos 8:4. Si me acompaña ahí, hermanos, Hechos 8:4. Estamos yendo un poquito rápido por causa del tiempo, pero si usted puede abrir rápidamente Hechos, disculpe, Hechos 8:4. Hechos 8:4. Él dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, la Biblia dice, hermanos, que después de la persecución de la iglesia en el libro de Hechos, ellos se quedaron en Jerusalén, y lo que Dios hizo es que Dios envió una gran persecución y todos los cristianos salieron de Jerusalén para otras partes del mundo, huyendo de la prisión, huyendo de la muerte, de la cárcel. Y lo que ellos hacían, hermanos, que por cada ciudad que ellos iban y predicaban el evangelio. Entonces, hermanos, personas que fueron esparcidas después de la persecución fueron haciendo esta obra. Y la Biblia no va a enseñar, hermanos, los nombres de cada persona, pero entendemos, hermanos, que el trabajo esencial de la iglesia es predicar el evangelio. Hermanos, aquí en Brasil, el evangelio fue predicado ya hace más de 100 años. Brasil recibió el evangelio. Usted puede ir dentro del Amazonas. Hay misioneros que van en avión hasta Amazonas, el estado de la capital del estado de Amazonas, por 3 horas. Bajan ahí, después toman una lancha, un barco, y van por 1 día y medio por barco, por lancha, hasta otro punto, y después de ahí viajan otro día caminando hasta llegar a una aldea. Allá adentro, hermanos, donde está toda esa gente, hay iglesias que fueron fundadas por misioneros americanos y europeos que cruzaron el mundo y vinieron y predicaron la palabra de Dios. Hermano, yo estoy seguro que dentro de su comunidad hay personas que conocen el evangelio. ¿Por qué? Porque, hermanos, la gente cuando ellos obedecieron, ellos iban predicando. Hermanos, no hay excusa. Hoy día, hermanos, muchas personas ya son salvas, aun cuando vivan en lo más recóndito de la selva. Gracias, hermanos, a personas fieles, que su nombre ni siquiera aparece aquí en este libro, pero un día en el cielo ellos van a ser reconocidos por el trabajo que ellos hicieron. Hermanos, tenemos la iniciativa. Entonces, ¿cómo van a oír? ¿Cómo? En primer lugar, cuando nosotros le prediquemos el evangelio. Y número 2, hermanos, para finalizar, ¿cómo van a escuchar? A través de iglesias obedientes. Versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermanos, si un joven, si una señorita, si un matrimonio de su iglesia quiere ir a otro lugar del mundo a predicar, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Su iglesia está preparada para enviar a esa persona a predicar el evangelio? ¿Está preparada para enseñar a ese joven y enviarlo al campo? Hermanos, entonces, ¿cómo es todo ministerio, hermanos, todo misionero, pastor, debe ser, dijimos, respaldado por una iglesia local? La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, y es a través de la obediencia de Dios a Dios y a través de la dirección en su iglesia. Hermanos, entonces la iglesia es obediente al Señor, a Dios, y cuando hay alguien para enviarlo, ella lo envía. Es nuestra responsabilidad. Entonces, hermanos, es la obediencia. Necesitamos obediencia. Ya tenemos el poder, hermanos, ya tenemos el Espíritu Santo. Ahora, el mandamiento se cumple a través de la obediencia. Hermanos, usted está siendo obediente como miembro. Podríamos decir o podríamos hablar de misioneros, pero si usted es miembro de la iglesia, si usted es salvo, si usted está escuchando esta noche, usted va a dar cuentas de lo que usted está escuchando. Usted va a dar, un día Dios quizá llame a su hijo, hermano,
¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a pasar con su hijo? ¿Qué va a pasar con su vida? ¿Usted está dispuesta a ayudar a su hijo? Pero también usted estaría dispuesto a ayudar a un desconocido que va a ir a predicar la palabra de Dios. Nuestro trabajo como iglesia es obediencia, a través de la obediencia. Una iglesia obediente, hermanos, va a tener parte. No hay iglesia perfecta, hermanos. No hay ninguna iglesia perfecta porque todos somos pecadores. Pero aún a través de eso, nosotros podemos ser obedientes. Entonces, la iglesia, hermanos, debe ser obediente no depende si es grande, no depende si es rica, no depende si es de 2 pisos, no depende de nada de eso. Es a través de su obediencia al Señor. Entonces, Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Pablo está halagando a los filipenses por su obediencia. Déjeme hacer unas preguntas, hermano, solamente. ¿Está usted siendo obediente al Señor? ¿Está usted siendo obediente en el hecho y en el mandamiento de ir y predicar el evangelio? ¿Qué parte está usted teniendo en la obra misionera dentro de su iglesia local? Porque usted tiene una iglesia local. Muchas personas quieren participar de iglesias grandes, iglesias numerosas, y aún hasta envían ofrendas por a través de internet. Hermanos, usted tiene un cuerpo local, usted tiene una iglesia, un pastor, y nuestra responsabilidad es participar a través de ese cuerpo, ¿verdad? Que es la iglesia. Hermanos, 2 Corintios 9:12, vamos casi a finalizar aquí. Dice, porque la administración de este servicio no solamente, dice 2 Corintios 9:12, porque la administración de este servicio, el servicio que ellos hacían para los cristianos, dice, no solamente suple lo que a los santos falta, ¿verdad? A los otros cristianos, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia, fíjese otra vez la palabra obediencia, que profesáis ¿a qué? Al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, la iglesia, hermanos, estaba ahí, hermanos, orando, estaba predicando, estaba enviando y estaba ofrendando. Versículo 14 dice ahí, asimismo en la oración de ellos por vosotros, fíjese la oración, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Dice versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Hermanos, nuestra iglesia necesita obediencia, nuestra iglesia necesita ofrendas, nuestra iglesia necesita oración. Entonces, hermanos, nuestra iglesia tiene la responsabilidad, tiene el llamado y también, hermanos, tenemos la necesidad de cumplirla. Hermanos, esta conferencia, hermanos, no solamente es para que usted escuche, y esperamos que usted esté escuchando con atención, pero también, hermanos, para que usted piense cuál será su parte en esta gran obra, la obra misionera. ¿Cuál es su parte ahora que usted está haciendo? ¿Será que Dios quiere que usted haga más? ¿Será que Dios quiere que usted ore más? ¿Será que Dios quiere que usted predique más? ¿Será que Dios quiere que usted ofrende más para la obra de Dios? Y hermanos, necesitamos tener parte en la obra misionera. Y yo le dejo esto, hermano, en su corazón, para que en su corazón medite qué es lo que yo estoy haciendo para la obra de Dios. ¿Cuáles son los resultados de mi obediencia a Dios? ¿Y cuáles son los resultados de mi trabajo en la obra de Dios? Y si usted no tiene parte, hermanos, le invitamos a que usted tome parte en esta gran obra. Hermanos, fue un gusto, fue un placer para nosotros poder compartir la palabra. Vamos a orar y después de eso vamos a continuar. Vamos a dar el tiempo al pastor, que él va a tomar la parte de la conferencia. Señor, te damos gracias en esta noche. Te agradecemos, Señor, porque nos has dado el privilegio de poder escuchar tu palabra, poder meditarla
Te pedimos por la iglesia, Señor, te pedimos por el pastor, la obra que ellos están haciendo, Señor. No conocemos, Señor, no conocemos la iglesia, no conocemos el lugar, pero sabemos, Padre, que la tarea es la misma aquí y en cualquier parte, Señor. Te rogamos, Señor, que ayudes al pastor Andrés Ramírez, que tú le ayudes, Padre, le des sabiduría, le des entendimiento de tu gracia, de tu poder, Señor, para hacer tu obra. A la iglesia, Señor, que está ministrando, que está atendiendo, Señor, que ellos puedan, Señor, poner en su corazón la necesidad de apoyar, Señor, a su pastor, la obra misionera, localmente, Señor, y también mundialmente. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Señor, a través de esta iglesia. Y te lo pedimos todos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Primero vamos a definirlo. Inicio el video. Muy bien, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo tan especial, Señor, que hemos tenido en nuestro primer día, Dios, de conferencia. Querido Padre, te damos gracias porque, Dios, tú eres nuestro Dios, quien has abierto nuestros ojos, Dios, para ver tu verdad, Señor. Gracias porque ahora podemos conocer tu palabra. A través de ella, Señor, pudimos, Señor, saber, Dios, cómo podíamos ser salvos. Pero sabemos, Dios mío, que en este momento hay muchas almas alrededor del mundo que no lo saben, que no saben qué va a pasar el día en que mueran. No saben qué va a suceder con sus almas después de la muerte. No saben porque no han oído. No saben porque no ha ido alguien que les hable. Señor, ayúdanos a poder ser fiel, a poder, Dios, llevar el evangelio a donde nosotros nos corresponde, a donde nosotros podemos alcanzar, a donde nosotros podemos llegar como iglesia, Dios, pero también ayúdanos a ser fieles, a llevar el evangelio a través de siervos, a Dios, orando y dando para que otros vayan a otras partes del mundo. Dios, ayúdanos, por favor. Sabemos que hay lugares donde hay en este mismo momento almas que necesitan escuchar ese precioso evangelio. Señor, te rogamos que nos ayudes, por favor, y podamos, Dios, en este tiempo, Dios mío, a poder ser fieles a ti, a tu palabra. Sabemos que tú vienes en cualquier momento, que Dios, que tu venida puede ser en cualquier momento, Dios, y queremos, Dios, que tú nos encuentres haciendo tu voluntad. Querido Señor, obra por favor en esta invitación, en este momento. Yo quiero hacer dos invitaciones. Primero, yo quisiera en esta hora, si aquí hay alguien que dice, pastor, yo no estoy seguro que si yo muriera hoy, mi alma iría al cielo con Dios. Yo no estoy seguro que si hoy yo muero, mi alma irá con Dios al cielo. Yo quisiera tener esa seguridad. La Biblia nos habla de que existe el cielo y que el cielo es real porque Dios dijo y lo dijo muchas veces en su palabra. La Biblia habla de que existe el infierno y que el infierno es real y que también las almas también van a ese lugar, las almas que mueren sin la salvación eternamente perecerán en un lugar que arde con fuego y azufre. También la Biblia habla de un lugar precioso que se llama el paraíso o el cielo, donde las almas estarán eternamente con el Señor a la luz del Señor, no perecerán más, no morirán más, estarán en ese lugar sin ninguna enfermedad, en ese lugar donde no va a haber injusticia, no va a haber pecado, en ese lugar precioso. Pero tú estás aquí, tú dices, yo no estoy seguro que si yo muero, yo iré al cielo con Dios, pero yo quiero saberlo, yo quiero estar seguro que el día en que muera, en el momento en que yo muera, mi alma va a ir al cielo con Dios. La palabra de Dios lo dice, por lo tanto podemos saber cómo podemos ir al cielo. Tú estás aquí, dice, pastor, ora por mí. Yo quiero saber, yo quiero estar seguro. Todos los ojos cerrados, todos los ojos cerrados. Alguien dice, pastor, ora por mí, yo quiero saber cómo ir al cielo con Dios. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti.
¿Alguien así? ¿Alguien así? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Dios te bendiga. ¿Alguien así? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dice, pastor, yo quiero estar seguro que el día en que muera, mi alma va a ir al cielo con Dios. La Biblia te lo dice y te lo podemos explicar. ¿Alguien así? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aquí hay otra mano. ¿Alguien más? Dice, pastor, ora por mí. Yo quiero estar 100% seguro que voy al cielo con Dios. Amén. Amén. Todos los que levantaron su mano. Rápidamente voy a pedir a nuestra hermana Lucía, si nos ayudas, por favor. Rápidamente. Los que levantaron su mano, por favor, nadie mirando, todos orando, por favor, en sus lugares. Los que levantaron su mano, pasen acá adelante, por favor. Pasen acá adelante con Lucía. Ella les va a explicar acerca de este precioso mensaje. Todos los que levantaron su mano y no están seguros que el día en que mueran van a ir al cielo con Dios. Si tú ya estás seguro, qué bendición, porque realmente esa es la convicción que el Espíritu Santo trae a nosotros, que el Espíritu mismo nos dice que somos hijos de Él. Convence a nuestro espíritu de que somos sus hijos, porque ya nos arrepentimos, porque ya recibimos a Cristo como Salvador, porque Él es nuestro Salvador y por lo tanto nuestra alma está en las manos del Señor y nadie las puede arrebatar de su mano, porque estamos en las manos del Padre. Entonces, si tú estás aquí, ya eres salvo y no te has bautizado, este domingo vamos a tener bautismos. Si tú dices, pastor, ora por mí, yo quiero obedecer a Dios en el paso del bautismo. Yo quiero bautizarme, yo quiero ser bautizado, quiero ser obediente en ese paso del bautismo. Ya recibí a Jesús, pero todavía no lo he hecho. ¿Alguien así? Levanta tu mano. ¿Alguien así? Dice, pastor, ora por mí, yo quiero hacerlo. Si tú ya lo hiciste, qué bendición. Aquí estamos, hermanos, hemos escuchado el mensaje, orando, hermanos. Si tú, Dios ha tocado tu corazón y Dios está obrando en tu vida y tú quieres involucrarte más en la iglesia, quieres ser más fiel al Señor para aprender más de cómo hablarles a otros de Cristo. Realmente tal vez hay familiares que aún no conocen de Cristo y esos familiares, si mueren, van al infierno, pero tú vas al cielo y tú sabes cómo, porque alguien te explicó, pero tú necesitas aprender cómo hablarle a esos familiares para que no vayan al infierno, para que también vayan al cielo. Entonces, ¿cómo aprendemos? Viniendo a la iglesia, viniendo a visitar, yendo, saliendo para que otros conozcan y de esa forma vas a aprender a evangelizar. Tú dices, te puedes acercar con nosotros y te podemos explicar cómo hablarle a otra persona de Cristo. Pero si Dios está tocando tu corazón, no dejes pasar esa oportunidad. Sé fiel a la iglesia, sé fiel a escuchar la palabra, sé fiel a leer la palabra, sé fiel a orar. Es muy importante si Dios está también tocando tu corazón para rendirte más al Señor, o tal vez algún joven para entregar su vida, para ir a otra parte del mundo, para ir a otro lugar a predicar el evangelio. Qué importante es eso, porque realmente no debemos ignorar la voz del Espíritu Santo que habla a nuestros corazones. Entonces, en esta hora, querido hermano, ¿qué Dios está hablando a tu corazón? ¿Qué Dios habló a tu corazón? Qué lindo, gracias a Dios por esta primera predicación que tenemos. El día de mañana también tendremos otra. El pasado mañana, y por qué no, abre tu corazón y mañana Dios también quiere hablarte, pero hoy medita sobre lo que Dios te habló hoy. Y no dejes pasar, no dejes caer en saco roto. Hoy lo escuches y mañana ya se te olvidó. No, medita sobre lo que Dios te habló. Querido hermano, Dios quiere hacer grandes cosas en Uruguay. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida en primer lugar. No dejes que el enemigo quite esa verdad de tu corazón, de tu mente. Padre, bendice tu palabra. Dejamos en tus manos, querido Dios, este tiempo. Padre, por favor, sigue obrando. Señor, dejamos en tus manos, Dios, y gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.